Si lo hemos hallado, decimos amén. Gloria a Dios. Lo oremos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén y amén. La iglesia de Corinto era una iglesia en la cual había recibido la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo, pero hubo algo que pasó en la iglesia, es que recibieron el conocimiento, recibieron los dones espirituales, una iglesia enriquecida en cuanto a dones, una iglesia que no le faltaba palabra. El apóstol Pablo estuvo ministrando en ese lugar, y el problema que tuvo la iglesia de Corinto es que fallaron en cuanto al conocimiento y la obra por no tener esa claridad de la palabra del Señor, la revelación exacta. Desde el momento que oyeron la palabra del Señor, se hicieron muchas cosas, pero a la manera de lo que ellos quisieron hacerla, no conforme a lo que por ahí hoy nosotros tenemos en cuanto a claridad por revelación de la palabra del Señor. Pero ellos tenían el conocimiento, pero no supieron cómo aplicar ese conocimiento a la vida cotidiana de ellos. Por eso cuando el apóstol Pablo es informado acerca de los problemas que había en la congregación, inmediatamente se preocupó por ello y escribió estas cartas para aclarar, para corregir, para amonestar, para exhortar a la iglesia del Señor, para que las cosas se hicieran conforme a la ley, conforme a la verdad, conforme a la divina voluntad de Dios. Entonces escribe estas cartas corrigiendo lo deficiente, corrigiendo a aquello que los hermanos estaban haciendo y que lo estaban haciendo de una manera de la cual era incorrecta, y esto de seguro que no agradaba a Dios. Entonces el apóstol Pablo empieza hablando: he sido informado por lo de Cloé, que entre vosotros hay divisiones, disensiones y cosas que no debían de pasar en una congregación. Tal vez nosotros pensamos, sí, pasa y tal vez seguirá pasando, pero no debería de pasar. Cuando uno tiene la revelación de la palabra del Señor y tiene claridad de la voluntad del Señor, lo único que tiene que hacer es permitir que esa palabra obre en él, para que por medio de la fe uno pueda obedecer a ella y así manifestar en obediencia una obra que es la palabra misma actuando en el creyente. Una manifestación de vida que es por medio del Espíritu Santo. Pero cuántas cosas que si nosotros nos podemos estudiar la carta a los Corintios, vemos cuántos problemas había en la congregación. Y uno de los problemas en el cual habla este capítulo 6 es acerca y se centra más en lo que es el cuerpo humano, el cuerpo de los creyentes. Una de las cosas de las cuales los creyentes de Corinto hacían y tenían en su pensamiento era que con el cuerpo ellos podían hacer lo que quisieran y que lo más importante era cuidar el alma, que ellos habían recibido la salvación, que habían recibido la gracia del Señor y ellos ya eran salvos. Y al no tener tanta claridad, ellos, los griegos, los gentiles, tenían ese pensamiento que con el cuerpo ellos podían hacer lo que querían, podían administrar su cuerpo como ellos querían, ir a donde ellos querían, vestirse de la manera que ellos querían, conducirse de la manera que ellos querían, y que lo más importante era el alma. No mucho difiere de lo que hoy se enseña en diferentes congregaciones, que lo más importante es el corazón, es el alma, y con el cuerpo uno puede hacer lo que quiere. Puede vestirse como quiere, puede andar como quiere, sea dentro de la congregación, fuera de la congregación, en el mundo puede hacer lo que uno quiere.
Total, la doctrina que nosotros hemos conocido, que salió por este mundo, es que Dios mira el corazón. Y en eso mucha diferencia no había con los hermanos de Corinto. Entonces, lo que el apóstol Pablo empieza diciendo, todas las cosas me son lícitas. Volviendo al versículo 12 del capítulo 6 de 1 Corintios, todas las cosas me son lícitas. Ahora, en cuanto a esta frase, nosotros podemos decir, bueno, todas las cosas que nosotros podemos hacer, sean buenas o sean malas, me son lícitas hacer porque de mi voluntad, de mi decisión, yo la puedo hacer si quiero, sean malas o sean buenas. Pero esto no es así, porque en el versículo 9 del capítulo 6, aquí de 1 Corintios, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, tan solo esos versículos que nosotros hemos leído son cosas que no son lícitas y están prohibidas por Dios. Nosotros vemos los 10 mandamientos: no robarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, y son cosas no lícitas que Dios no permite en su ley moral. O sea que no son lícitas. Está mal, es pecado cometer algo así. Ahora, por eso el apóstol Pablo viene hablando acerca del cuerpo, de lo que estaba sucediendo en la iglesia del Señor. Es un poquito más atrás, donde habla acerca de caso de inmoralidad, dice que el hijo tenía como mujer a la mujer del padre. Fíjese hasta dónde había llegado. Y eran personas que congregaban, que habían creído en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, estas cosas que nosotros hemos leído no son lícitas porque va en contra de la ley de Dios, y entonces es pecado, es transgresión. Pero se estaban cometiendo entre los hermanos. Ahora, cuando dice todas las cosas me son lícitas, son las cosas que Dios permite que uno haga, pero muchas veces no convienen. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar. Porque lo que es lícito es lo que se permite, es lo que es legítimo, es lo que se puede hacer. Y en otra traducción dice, bien puedes hacerlo. No hay ningún problema en que lo hagas porque no es pecado. Entonces, entre todas las cosas que son lícitas de hacer, dice, mas no todas convienen. Y ahí nosotros entramos en una pregunta, ¿cómo que me son lícitas pero no convienen? Porque me son lícitas pero no es pecado. Si las hago, no hago ningún mal. No estoy cometiendo ningún pecado. Ahora, ¿cómo algo que no va en contra de la ley de Dios, que no va en contra de la voluntad de Dios, de los mandamientos que Dios nos dio, a nosotros no nos conviene hacer? Entonces, vemos nosotros como siempre no es conveniente hacer todo lo que se puede hacer. ¿Hasta dónde llega la libertad que yo tengo para hacer cosas que no son pecado ni transgreden en ninguna ley de Dios? Sin embargo, Dios me dice a mí que no me conviene hacerlas. Porque tengo una libertad en el Señor Jesucristo. He sido libertado del poder del pecado. Pero yo puedo pensar que tengo tan grande libertad que puedo hacer un montón de cosas que delante de los ojos de Dios pueden pasar por alto, y yo puedo creer que es provechoso para mí y realmente no es provechoso para mí. Le pongo un ejemplo muy exagerado, demasiado exagerado. Tengo $2 millones y decido recorrer el mundo con esos $2 millones. Calculo que en un mes daré la vuelta al mundo y me gastaré esos 2 millones. Los abandono a todos ustedes, los dejo aquí, me olvido de la congregación, disfruto de esos 2 millones, conozco un montón de lugares en el mundo, gozo porque creo que
me lo merezco, he trabajado muchísimo para lograrlo, pero la pregunta es, ¿dónde está el beneficio? ¿Y dónde está la conveniencia de que yo haga algo así, sabiendo que lo puedo hacer, sabiendo que no es pecado, sabiendo que también tengo derecho de hacerlo, pero Dios me termina diciendo, no te conviene hacerlo? Y es el momento en donde uno tiene que decir, ¿por qué no me conviene hacerlo? ¿Por qué Dios me dice que no me conviene hacerlo? O sea, ¿existe razón para que no lo haga? Y existe razón para que también lo haga. Y ahí nos encontramos en una encrucijada. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5, verso 13. Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermano, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Porque vosotros, hermano, a libertad fuisteis llamados. Dios nos llamó, nos tomó de este mundo, nos sacó de la esclavitud del pecado, ya no somos siervos del diablo, Satanás, pero ahora nosotros hemos sido llamados a la libertad, a la perfecta libertad con la cual Cristo nos hizo libre. Y en esa libertad Dios me da a mí decisión propia, porque Él no nos obliga, Él no nos agarra de la cabeza ni de los pelos, nos lleva de aquí para allá. Él nos da libertad de elección para que nosotros decidamos las cosas que a nosotros nos parece que está bien, que podemos llegar a ser, sean buenas y sean malas. Ahora, Dios nos dice a nosotros que no usemos la libertad como ocasión de la carne. En otra versión dice, para la carne. El problema que había en la iglesia de Gálatas era que estaban allí los judaizantes, aquellos que querían hacer volver a los hermanos a la ley. Y volver a la ley era, no hagas, no toques, no comas, no esto, no esto, no esto. Sin embargo, en la gracia, Dios a nosotros nos da la libertad y nos dota y nos capacita de todo el bien que está en Cristo Jesús para hacer todo lo bueno, y haciendo lo bueno, automáticamente dejar de hacer lo malo, y la ley de Dios en nuestra vida se manifiesta a través de nuestro cuerpo. La expresión de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que está en nosotros encuentra expresión a través de nuestro cuerpo. ¿Cuándo? Cuando vamos a la obediencia de la fe, cuando vamos a la obediencia a la palabra del Señor, cuando decidimos no encontrar esa ocasión para hacer algo que la carne quiera hacer, aunque no sea pecado. Porque ¿qué problema hay que yo, no sé, vaya a jugar al fútbol, haga tenis, haga padre? No sé, es el ejemplo que se me pone. Sin embargo, las Escrituras dice el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Cómo para poco es provechoso? Y yo lo encuentro muy provechoso para mi vida, para la salud tal vez. Pero Dios me dice que el ejercicio corporal es poco provechoso para mí. Ahora, ¿cuál sería lo más provechoso? Que yo usara la libertad para Dios. A veces cuesta hablar estas cosas porque quisiéramos decir un montón de cosas en cuanto a ejemplo. Y a veces uno puede decirlo y expresarse como que queremos llevar esto a un nivel de santidad tremenda, que tenemos que estar todo el día leyendo la palabra del Señor, todo el día escuchando alabanza, todo el día enfocado en las cosas espirituales. Sin embargo, no es así. En nuestro diario andar nosotros estamos dentro de nuestra casa, lo que podemos estar, o estamos en nuestro trabajo, o estamos haciendo otras actividades. Pero dentro de todas esas actividades, lo que está presente siempre en nuestra mente y de nuestro corazón es el Señor Jesús. Porque ¿quién se olvida en su mente que es cristiano? ¿Quién se olvida que es hijo de Dios? ¿Quién se olvida de Jesucristo? Por eso yo nos decía el día domingo, acuérdate de Jesucristo,
lo que había dicho el Señor: haced esto en memoria de mí. Coman mi carne, beban mi sangre, en memoria de mí. ¿Sabe cuánto en este mundo se han olvidado del Señor Jesucristo? ¿Sabe cuántos creyentes se han olvidado de la palabra del Señor? Que solamente son religiosos y no quieren más que religiosidad. Que solamente quieren congregar y no quieren nada más, y salen de las congregaciones y después usan esa libertad que el Señor le dio para hacer cuanto ellos quieren hacer, conforme a su deseo de la carne. De estas cosas nosotros no nos tenemos que asombrar, porque suceden en todas las congregaciones. Ahora, una libertad tan grande es la que Dios nos dio, que nosotros podemos llegar a pensar que podemos hacer todo lo que nosotros queremos, aunque no sea pecado. Sin embargo, muchas de esas cosas a nosotros no nos convienen. Entonces, algo que es legítimo, algo que Dios nos permite hacer, algo que no es pecado, es el momento en que nosotros debemos razonar, donde tenemos que hacer uso de esa renovación del entendimiento que es por la palabra del Señor, y esos pensamientos que se fueron formados por la palabra del Señor en nuestra vida, hacer uso de la conciencia, que es el tribunal de justicia que está dentro de nosotros, en nuestra mente, para saber discernir, aunque no sea pecado, lo que es bueno, provechoso y que nos conviene a cada uno de nosotros. Ahí entramos, ¿para qué? Y ahí la pregunta es: provechoso, bueno, ¿qué es lo que conviene? ¿Para qué y cuándo? ¿Qué es lo que para mí es provechoso si no estoy haciendo nada malo? Y haciendo algo que no es malo delante de los ojos de Dios, tal vez no sea tan provechoso como yo pienso que es. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Saber discernir todas las cosas, entender los momentos. Esto tiene más o menos relación como la palabra que Dios nos hablaba acerca de la palabra, que es nuestro espejo, donde nosotros nos miramos y nos damos vuelta y después nos olvidamos lo que somos delante de Dios. Entonces después uno actúa olvidándose de la palabra del Señor. ¿Cuál es el resultado? Actúa como una persona común y corriente. Se olvidó los mandamientos, no tiene presente la verdad, entonces actúa de una manera impulsiva, sin pensar, sin razonar lo que está haciendo. Una de las cosas que yo le digo a mi esposa es: si no pensás, si no razonás, le digo, vas a hablar cosas que por ahí te vas a arrepentir de lo que hablas, porque puede ser impulsiva y eso no es nada bueno. Y Dios decía en Santiago: todo hombre, y esto incluye a la mujer, dice, sea tardo para hablar, pronto para oír. Y oyendo es donde el oído se va formando, la ley de Dios se va atesorando en nuestro corazón, y eso es lo que tiene que abundar dentro de nosotros. ¿Para qué? Para llegar a estos momentos donde nosotros tenemos que encontrar el beneficio de cada cosa que hacemos, no solo para nosotros, sino también para aquellos que no conocen a Dios. Porque si esos $2 millones con el cual yo puedo llegar a recorrer el mundo, en un mes no salvan un alma, ¿dónde está la conveniencia? ¿Dónde está el provecho? Si esos 2 millones y ese mes que yo me voy no sirven en la congregación, no edifica a nadie, ¿dónde está el provecho? Si no me conviene a mí hacer lo que hice, ¿dónde está el provecho aún para mí mismo? Entonces, no sirve de nada. Hice algo que no es pecado, pero no hubo provecho. Ni para el mundo que está perdido, ni para la congregación, la iglesia del Señor, y tampoco para mí. Entonces hay un ejemplo de algo que no es pecado, que no conviene hacer. Los demás ejemplos los podemos poner nosotros. Entonces debemos considerar todas estas cosas como algo que Dios me dice: todas las cosas me son lícitas, todas las cosas te son permitidas, todas las cosas las podés hacer, pero no todas te convienen, porque no todas te van a edificar, no todas van a ser de provecho para el mundo, para los que están perdidos, y tampoco para la congregación.
Entonces es algo que no edifica, es algo que no lleva provecho para nadie. Entonces lo vuelvo a repetir, no conviene. Considerar, no congregar, sin tener en consideración la palabra del Señor, es un problema. Porque ahí sí termina siendo pecado delante de los ojos de Dios. Porque encuentro que decidí no congregar, pudiendo congregar, ahí sí estamos haciendo algo que va en contra de la palabra del Señor. Porque el provecho de congregar en su casa, para nosotros es muy beneficioso, es muy conveniente y sí nos edifica. Pero considerar no congregar porque uno no quiere congregar es un problema delante de Dios. No está teniendo en consideración la palabra del Señor, no tiene en su mente en ese momento al Señor Jesucristo, a Dios que lo salvó por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y dónde está el provecho? Ni para el mundo, ni para la iglesia, ni para él. No hay provecho. Hizo algo que no convenía, pero sí, es algo que desagrada a Dios. Ahora, esto es lo que dice en 1 Corintios 10:23, un poquito más adelante. Todo es me lícito, pero no todo conviene. Todo es me lícito, pero no todo edifica. No todo edifica. No todo conviene y ya dice no todo edifica. Entonces, ¿cuáles son las cosas que sí edifican? Que yo puedo hacer, que Dios me dice que no son pecado, pero que la puedo hacer en total libertad y sí que van a ser buenas para mi vida. Si razonamos muchas veces pensando que hago algo que no es pecado delante de los ojos de Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Que eso nos va a empezar a dominar. Todas las cosas me son lícitas, para todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Ahora, ¿cuántas cosas dominan a los creyentes que aún siendo lícitas, la seguimos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces por no comprender muchas veces que esas cosas no nos convienen hacerlas? Porque mi tiempo es mío, la libertad es mía, el cuerpo es mío, la plata es mía, la ropa es mía, todo es mío. ¿Y quién me puede decir qué hacer con todo eso? ¿Quién puede decir qué música tengo que escuchar? ¿Quién puede decirme a mí qué comida comer o qué ropa vestir? Creyentes que oyen todavía música mundana, no es algo nuevo. Como si fuera algo que edifica y si fuera algo que conviene. ¿Dónde está la conveniencia? Y no sabemos la letra entera. No porque la aprendimos fuera del mundo, sino que la aprendimos aún siendo creyentes. Por ahí decían, esto sucede más con los jóvenes, pero con los grandes también sucede. ¿Dónde está lo provechoso? ¿Dónde está el pensamiento de lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros para librarnos de las cosas del mundo, de todo lo que está en el mundo y que no proviene de Dios? Y Dios nos sacó y nos llamó a una libertad gloriosa y nosotros volvemos a escuchar canciones que son del mundo. Hay cosas que también que el apóstol Pablo habla aquí acerca de las viandas y del vientre, pero no vamos a tocar mucho ese tema. En otra versión dice, la comida es para el estómago y el estómago es para recibir la comida. Pero yo quiero hacer mención a otras cosas que por ahí son cosas que sí me han hecho pensar, porque cuando nosotros tenemos, muchas veces por ahí sin querer, porque no pensamos, porque tal vez nos hemos sido enseñados, y por ahí nosotros subimos a nuestro estado de WhatsApp, a Facebook y todos esos lugares donde hoy en día es muy visible, fotos de nosotros comiendo con comida, y a veces nosotros nos ponemos a pensar que si no hay hermanos que pueden llegar a estar viendo esos estados y que no tienen que comer. Y nosotros podemos llegar a pensar si nosotros no estamos haciendo nada malo. No estamos cometiendo pecado, es algo legítimo, es algo que Dios nos permite hacer. Y no es pecado. Pero ¿qué pasa si nosotros de alguna manera herimos la conciencia de nuestro hermano que no tiene de qué participar en ese día, que no tiene el sustento? Y está viendo como nosotros sí, estamos contentos, estamos alegres y subimos esos estados. Y nuestro hermano que no tiene en ese día sustento está mirando algo así. Quizás podemos llegar a herir la conciencia, y si herimos la conciencia de ese hermano, la palabra del Señor dice que nosotros pecamos
contra Cristo. Y nosotros podemos llegar a pensar, no pasa nada, no pasa nada. Y sin embargo, sí pasa. En cuanto al vestir, también es algo que primeramente estuve pensando. En cuanto al vestir, lamentablemente sucede en estos últimos tiempos de como en las congregaciones, sí, uno se arregla, se peina, se viste de la mejor manera que puede estar para estar delante de la presencia de Dios. Pero cuando estamos fuera de la congregación, la cosa ya cambia. Y realmente muchos nos pueden ver a nosotros sin notar ninguna diferencia con el mundo. Y no es que nosotros vamos a andar de saco, de traje y de corbata también en un día de calor. No estoy hablando de eso. Sino estoy hablando de, en este tiempo, de ropa que directamente no se condiciona a una vestidura, a indumentarias que un cristiano no debería de vestir. Que a la media cuadra, viéndolo venir, tal vez lo ve vestido con una ropa y una inscripción en su remera rockera, tal vez pantalones de este tiempo que usa la juventud, ya sabemos, marcadas, rotas, y no se condice en nada con lo que es un hijo de Dios. Y parece más una persona que le gusta el rock que un creyente. Ahora, ¿tenemos la libertad de hacerlo? Tenemos la libertad de hacerlo. Pero todas las cosas me son permitidas por Dios, pero no todas convienen, porque vuelvo a las tres cosas. No van a ser de ningún beneficio para el mundo, ni para la iglesia, que podemos llegar a ser malos ejemplos en esas cosas, porque si uno lo hace, otro puede llegar a decir, si él lo hace, yo también lo puedo hacer. Dios no lo permita, pero ni siquiera es bueno para la edificación de la iglesia, ni tampoco provechoso para mí, porque ¿qué es lo que mira el mundo? ¿Qué pensamiento tendrá? Ahí va un hijo de Dios, ahí esa persona parece un creyente, no va a decir seguramente eso. Entonces uno puede llegar a decir, bueno, es mi cuerpo, y como es en mi cuerpo, yo a mi cuerpo lo puedo vestir como yo quiero. A mi cuerpo mi pelo que está en mi cuerpo, lo puedo peinar como yo lo quiero peinar. Puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Y no es pecado delante de los ojos de Dios, pero conviene, edifica, es provechoso, es lícito. Es lícito. Los griegos tenían esta clase de problema y muchos enseñaban a otros. Y el ejemplo que yo escuché de esto es aquel como que, bueno, Brian me va a entender que es mecánico. Una vez que la ropa sucia está de tal manera llena de grasa, ya después cuando se mancha con un poquito de aceite de grasa y ya tiene olor, no se la sacude si se la vuelve a ensuciar, porque ya está sucia, en cualquier momento la va a tener que dejar de usar porque ya se va a quedar dura, con mucho olor. De esa manera pensaban los griegos acerca del cuerpo, que como ya estaba contaminado por el pecado, entonces ya nada se podía hacer. Por más que se vistieran de la mejor forma elegante y hicieran con ello, con el cuerpo, lo que ellos querían hacer, no había remedio ni solución para el cuerpo. Que el cuerpo iba a ir una vez que el espíritu salga de ellos, o sea, que muera, que parta de esta tierra, volvería al polvo de la tierra y ya. Sin embargo, no es así. Pero eso no lo vamos a tocar ahora, porque ya estamos hablando de otra cosa. Entonces ellos decían, ¿para qué cuidar algo que ya está contaminado? Lo más importante para ellos era el alma, pero tampoco sabían cómo hacerlo. Entonces Pablo tiene que salir a aclarar todas estas cosas, y no vamos a tocar todos los pasajes acerca de los versículos que siguen, porque acerca de la fornicación, acerca del cuerpo de Cristo, no va a llevar mucho tiempo. Pero ¿cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros, estando en este cuerpo de carne? ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros, que nos mantiene en este mundo? Es que nosotros seamos usados por Él. Que nosotros, siendo siervos de la justicia, seamos siervos y esclavos de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros seamos utilizados por Él. Y siendo utilizados por Él, nunca haríamos algo que no conviene.
Jesús, estando en este mundo, en esta tierra, no hizo nunca algo que no fuera provechoso. Hizo la voluntad del Padre, habló la doctrina del Padre, sanó a los enfermos, sanó y libertó a los endemoniados, y en el final de su día en esta tierra cumplió el propósito para lo cual había sido enviado a este mundo, que es la muerte en la cruz. Y Dios le preparó cuerpo para que en ese cuerpo Dios mostrara al mundo la imagen de aquel que no se veía, que Dios mismo. Él es la imagen del Dios invisible. Y en un cuerpo semejante al de nosotros, Dios mostró su gloria. Volvemos a repetir lo que dijo Juan. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y se maravillaron de nuestro Señor Jesucristo, de ver su conducta, de oír su hablar, y no hablaba como una persona común y corriente, hablaba como quien tenía autoridad, la autoridad de Dios para hablar a las personas, para edificarlas, para enseñarle. Entonces nunca hizo algo que no fuera de provecho para la humanidad. Y nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Dios con este cuerpo es que nosotros seamos utilizados por Él. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17, 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice: y por todo murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo? Y por todo murió para los que viven. ¿Quiénes son los que viven? Nosotros somos los que vivimos. No está hablando de la vida natural, está hablando de aquellos que han nacido de nuevo, que han renacido por la palabra del Señor. Para los que viven, para los que tienen a Cristo Jesús en su corazón, dice, ya no vivan para qué, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Una vida entregada al Señor, sí, una vida entregada al Señor. Entonces ya determinamos ahí que no va a ser una vida que yo quiero vivir como a mí me parece. Aunque sean creyentes, sí, aunque sean creyentes, aunque sean cristianos, ya no voy a vivir para mí mismo, ni voy a hacer lo que yo quiero, sabiendo que aún haciendo eso, que es algo que no es malo, que es legítimo y que Dios me lo permite hacer, y es algo que no me conviene, yo prefiero entregarle mi voluntad al Señor Jesucristo y que Él haga en mí, o Él haga a través de mí lo que Él quiere hacer. Ser formado, ser conformado, ser transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo es llegar a eso. Cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensible, sin actividad. Vivir una vida en el espíritu para que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí y Él manifieste su vida en cada uno de nosotros. Esta es la lucha que nosotros tenemos día a día. Y la comprobamos y la vivimos y la experimentamos en Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la manera que Dios nos enseña a nosotros para que no hagamos lo que nosotros queremos hacer? Andar en el espíritu, conducirse en el espíritu. Ahora, estaba hablando de una vida conforme a la palabra de Dios. Una vida espiritual. En Romanos capítulo 8, verso 1, habla acerca de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado del poder del pecado y de la muerte. Entonces hay una ley nueva dentro de nosotros. Sí, hay una ley nueva dentro de nosotros. La ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, por medio del Espíritu que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Entonces, el apóstol Pablo tuvo esta experiencia en cuanto él quería hacer lo bueno, pero la carne, la ley del pecado que moraba en su miembro se oponía, y él queriendo hacer lo bueno encontraba que el pecado moraba dentro de él y no hacía lo que quería, sino lo que el pecado quería hacer en él. Ahora, esa lucha la tuvimos nosotros, la seguimos teniendo nosotros, sí, la seguimos teniendo nosotros. La carne todavía no ha dejado de tener actividad. No ha quedado todavía totalmente dominada. Cuando nosotros tenemos pensamientos naturales, pensamientos carnales, ¿de dónde proviene eso? ¿De la carne? ¿Del pecado?
Y cuando nosotros tenemos pensamientos según la palabra del Señor, ¿de dónde proviene ese pensamiento? Del Espíritu, de la palabra que mora en cada uno de nosotros, de la mente de Cristo, de aquello por lo cual nosotros hemos sido llenados y saciados. Nadie puede pensar en algo que no tiene en su corazón. Los pensamientos salen del corazón, los pensamientos brotan del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es muy fácil discernir lo que una persona tiene en el corazón. Escúchelo hablar nomás. Escúchelo hablar y va a encontrar lo que tiene en su corazón. Una persona que constantemente busca llevar todas las cosas a la palabra de Dios y buscar el beneficio para los demás, es una persona que sabe y entiende lo que debe hacer verdaderamente, que es algo provechoso, conveniente y edificante para la otra persona. No es rey, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre, y la buena costumbre es que nosotros vivamos una vida en el Espíritu, no haciendo lo que nosotros queremos, no haciendo nosotros lo que nosotros pensamos que es bueno y no es pecado, pero no conviene ni es provechoso para nadie. Entonces esta lucha la tenemos constantemente, la carne contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ahora, uno de los dos tiene que prevalecer, pero es algo allá, uno es más poderoso que otro. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado del poder, del pecado, de la muerte. ¿No hizo libre? No hizo libre. O sea que no tiene que tener ninguna autoridad, no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, no tiene ningún dominio, no tiene ningún dominio. El Señor Jesús sigue siendo mi Rey y mi Señor, sí. Pero la palabra del Señor viene a mostrarnos a nosotros que todo lo que nosotros hacemos, aún no siendo pecado y siendo lícito, no todas las cosas que nosotros hacemos son convenientes para nosotros. Pero es algo que nosotros tenemos que pensar y meditar, traer a la memoria la palabra del Señor y usar la mente de Cristo, que a través de la mente de Cristo tenemos una conciencia nueva que nos dicta lo que es bueno y conveniente y provechoso para nosotros. El apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es el mismo que tenemos cada uno de nosotros. Es el mismo cuerpo que tenemos cada uno de nosotros, y esta lucha la tenemos constantemente. O nosotros nunca dijimos, fui a tal lado, pero en realidad no tendría que haber ido. Hice esto y no fue malo lo que hice, pero en realidad no lo debía haber hecho. Estuve en tal lugar y no hice nada malo, no cometí ningún pecado, pero en realidad no debía haber estado ahí. No sé, estuve paseando en el centro a las 4 de la madrugada, no hice nada malo, pero en realidad no debía de haber estado en ese horario paseando por el centro, porque no me sirvió de nada. No fue favorable ni para mí, ni para la iglesia, ni para el mundo. Fue algo vano. Está lleno de bichito acá. Fue algo vano, algo que no tuvo ningún provecho. Entonces, lo que no es bueno y lo que no es provechoso muchas veces no es conveniente hacerlo. Y eso queda en cada uno de nosotros. Eso queda en cada uno de nosotros. Amén, amados hermanos. El Señor Jesús, primero volvemos a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, verso 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? ¿Cómo? ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? No soy vosotros. Otra versión dice: ustedes no son dueños de su cuerpo. No soy vosotros significa ustedes no son dueños de su cuerpo. Ahora, ¿quién puede ignorar a esta altura que este cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que la promesa del Señor Jesús antes de partir de esta tierra, hablando a sus discípulos, les dice que es provechoso, iba a ser provechoso que Él se fuera. Y que si Él se iba a mandar al Consolador. Y quien amara su palabra, Él y el Padre vendrían a ser morada. Eso se lo dijo a su discípulo. Pero esta palabra se cumple en todos los que han creído en el nombre del Señor Jesucristo, en los que han creído en el Evangelio de la gracia de Dios. Dios envía a su Espíritu Santo a aquellos que creen, le da vida nueva. Y ahora este templo que antes era instrumento de pecado, para hacer allá afuera lo que el pecado quería hacer con nosotros, de repente nos encontramos que este cuerpo
de carne, Dios los transforma en su templo. Ahora dice, es templo de Él, de su Espíritu Santo. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos el templo, la casa de Dios, casa a su nombre, donde Él habita, donde está en medio de su pueblo. Pero imagínese este templo donde no hay reuniones, donde nada sucede, donde queda vacío. La palabra es donde no hay actividad. ¿Cuál es el provecho de tener un templo vacío donde no hay actividad? Ahora, este cuerpo de carne es templo del Espíritu Santo y para la gloria de Dios va a tener actividad. Por eso termina diciendo el versículo 20, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es? De Dios. Primero, en el versículo 19, no sois vosotros, que significa, ustedes no son dueños de su cuerpo. Y lo aclara, dice, porque ustedes habéis sido comprados. ¿Quién pagó el precio? Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Él pagó el precio para que hoy nosotros seamos todo lo que Dios dice que somos en Él. Porque nosotros empezamos a enumerar todas las bendiciones espirituales que hemos recibido por la gracia de Dios en Cristo Jesús y decimos, no lo merecíamos. Y no es que solamente lo decimos, es una gran verdad. La gracia manifestada hacia nosotros, amados hermanos, cuando nada de esto merecíamos, y Dios nos enriqueció con la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero hubo algo que pasó en medio. Un hombre tuvo que pagar el precio de esta libertad. Un hombre tuvo que pagar el precio para que nosotros hoy seamos de Dios. Un hombre, no cualquier un hombre, el Hijo de Dios que descendió del cielo, en el cual Dios mismo le preparó cuerpo para ser sacrificado en la cruz del Calvario. Por precio fuiste comprado. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Entonces el propósito en que estamos en nosotros, en este cuerpo de carne, es que llevemos gloria a su nombre. Así como Cristo Jesús llevó gloria al Padre, nosotros como iglesia, como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, como miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, debemos llevar siempre gloria a su nombre. Ahora, ¿cuándo nosotros llevamos gloria a su nombre? Cuando nosotros hacemos lo que es conveniente y provechoso. No cuando hacemos nosotros lo que nosotros pensamos que está bien, pero en realidad no tiene ningún beneficio para nadie. Y entonces termina siendo una obra vana, una acción vana, sin provecho para nadie. Y yo nos enseñaba el día domingo, Isaías 53 en adelante, todo lo que el Señor Jesucristo tuvo que padecer. Todo lo que el Señor Jesucristo tuvo que sufrir. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fue humillado, fue traspasado, fue injuriado. Para que hoy nosotros gocemos de esta gloria. Para que hoy nosotros estemos dentro de esta libertad tan gloriosa con la cual Dios nos ha hecho libre en Cristo Jesús. Entonces no es simplemente vivir una vida a como yo pienso, que todo es bueno y todo es provechoso para mí. Hay cosas en las cuales nosotros tenemos que meditar y pensar, trayendo a la memoria la palabra de Dios. Y que este cuerpo de carne, este cuerpo hoy tiene que ser instrumento en las manos del Señor, donde Él quiere hacer en nosotros lo que es agradable delante de Él mismo. Un instrumento de justicia, un instrumento donde las obras buenas se manifiesten a través de nosotros. Y yo no hablaba acerca, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros debemos resplandecer como luminares en este mundo, emisores de luz, que alumbren el camino al hombre que está allí en medio de tinieblas. Entonces la manera tiene que ser la correcta y no como nosotros pensamos. En todo momento el Señor Jesús, estando en esta tierra, buscaba la manera de hablarle a los hombres, de que los hombres crean, sean de su pueblo o no sean del pueblo de Israel. Y siempre buscó el bien para la humanidad. Las Escrituras dice, anduvo haciendo bienes. Y yo creo que aunque haya tenido tiempo donde no estuvo predicando, no estuvo enseñando, de seguro que estando con su discípulo,
o estando aún solo con su discípulo hablando y tal vez solo hablando con el Padre, siempre teniendo una vida espiritual. Y es ahí donde a nosotros Dios nos quiere llevar. El precio de nuestra redención fue a precio de sangre y de dolor. Entonces no es solamente como aquellos que dicen, hagan discípulos, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, predicando el Evangelio a todas las naciones, y que con su cuerpo hagan lo que quieran. No es así. Entonces, ¿dónde está la santificación? Si con el cuerpo uno puede hacer lo que quiera, entonces no va a haber santificación completa. Y repito, esto no es que tenemos que andar todo el día de saco, de corbata. No estamos hablando de eso. Estamos hablando con esa vestidura que no condicen verdaderamente con un verdadero Hijo de Dios. Yo no tengo más que decirle. Le ruego al Señor que Él revele su palabra, que nos haga pensar, porque situaciones en nuestra vida cotidiana tenemos muchas. Estamos en nuestra familia y cometemos muchos errores. Realmente aún tenemos que ser conscientes de eso. Y acá a Dios no lo podemos engañar. Que cometemos errores adentro, afuera, lo cometemos. Lo que bueno es que muchas veces lo cometemos por ignorancia y que las cosas no las hacemos al propósito. Lo malo estaría hacerlo al propósito. Pero si son errores, se pueden corregir. Amén. Si son errores, se pueden corregir. Queda en cada uno de nosotros, amados hermanos. Ruego al Señor que sea edificación para cada uno de nosotros su palabra. Vamos a ponernos de pie.